SER Podcast. El otoño es una época propicia para los brotes de gripe aviar, una enfermedad que las aves migratorias que estos días atraviesan la península pueden transmitir a los animales de corral con los que entran en contacto. Aves de granja que una vez contagiadas pueden propagar el virus como la pólvora, causando estragos y obligando a sacrificar a millones de ejemplares para frenar el brote. La Junta ha activado hoy el nivel 2 de protocolo de prevención por gripe aviar en el espacio natural de Doñana tras confirmarse 3 focos con aves infectadas. Ha ocurrido en la localidad de Pozo de Guadalajara. La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha un protocolo de actuación en coordinación con el Ministerio de Agricultura. 500.000 de gallinas va a tener que ser sacrificado. Además, se va a monitorizar a los trabajadores que tenían contacto. España concentra 14 de los 139 focos de gripe aviar de alta patogenicidad que se han detectado desde el mes de julio en Europa. Y la crisis de momento parece lejos de controlarse. De hecho, la epidemia se ha vuelto tan grave que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería ha ordenado esta semana el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, incluidas las de las explotaciones ecológicas y también las de autoconsumo. Eloy Ureña es ganadero y dueño de una granja de engorde de pollos en la provincia de Zaragoza. Eloy, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por la llamada y por intentar aportar un poco de luz a esto. Como ganadero, ¿a ti cómo te afecta en términos prácticos este confinamiento avícola? No sé si tú ya venías aplicando medidas desde antes de que las haya impuesto el Ministerio. De normal, la mayor parte de medidas ya las aplicamos por bioseguridad. Y en alguna granja de ponedoras sí que se aplicó un poco lo de las medidas de entrarlas en gallinero porque vieron o tenían focos de aves silvestres muy cerca y por si acaso es mejor prevenir que no después te pase lo más fuerte, que eso es la ruina de una granja. Porque para que la gente lo entienda, como explicábamos, el problema aquí es que las aves silvestres entren en contacto con las aves de corral y les transmitan un virus para el que no están preparadas y ese virus se expanda dentro de lo que es la instalación, la granja. Exacto, y ese virus es muy, muy virulento con las aves de corral, sobre todo con pavo también, es decir, que lo que supondría es la muerte de mayor parte de esa granja. Tú, además de ganadero, eres responsable del sector avícola en COAG, en la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos. Desde la COAG, ¿entendéis las medidas que se han impuesto por parte del Ministerio? Sí, las entendemos, las respetamos, las acatamos y las hemos visto razonables y buenas, porque cuando dependes de comunidades autónomas que no aplican esas medidas o no quieren aplicar por miedo o por, llámalo X, que el Ministerio las aplique de forma generalizada, hemos visto que ha sido muy acertado. Las noticias sobre la propagación de la gripe aviar se daban desde el pasado mes de julio, con algunos brotes que habían surgido en granjas en diferentes provincias de España. Esta era una situación previsible de acuerdo a las condiciones de este año y no sé si se ha llegado quizás demasiado tarde a poner las medidas ya cuando el daño está hecho. Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso es un refrán que tiene toda la razón del mundo. Los 2 primeros casos, si no recuerdo mal, fueron en Extremadura, en una granja de pavos o un par de granjas de pavos, otra después en Huelva. Eran puntuales, porque por lo que hemos visto ese foco no se expandió. El problema más gordo lo hemos tenido en la zona de Castilla y León, en Olmedo, que ahí sí que hubo un conjunto de granjas que fueron afectadas con casi 2 millones de ponedoras. Lo cual significa que hay 2 millones de huevos diarios menos y reponer esos 2 millones de ponedoras puede llegar a tardar de 7 meses a un año. Dices que hay 2 millones de huevos diarios menos que llegan al mercado. Entiendo que a menor oferta e igual demanda, los consumidores vamos a notar una subida del precio del huevo próximamente. Por la influencia aviar, si todo va como tiene que ir y no hay ningún foco más, no tiene por qué influir en el precio del huevo ni en el precio de nada. No debería. Ahora sí, puede ser que nos empiecen a subir el precio de los piensos, porque ahora están muy bajos. ¿Eso afectará al precio del huevo? Pues seguramente. ¿Habéis notado mucha desinformación en torno a este brote de gripe aviar? Decías que había gente que se lo tomaba casi a pitorreo, ¿no? El asunto cuando es algo muy grave, sobre todo que os afecta a vosotros directamente, a los ganaderos y a los más pequeños y medianos ganaderos sois los más directamente afectados porque no tenéis ese colchón para aguantar el impacto.
Bueno, yo voy a hacer una crítica constructiva, ¿vale? Mi crítica constructiva es que yo, que vivo en el mundo rural, a mí huevos no me van a faltar, ¿vale? Ni carne de pollo. El que lo va a sufrir, si se lo toman a cachondeo, va a ser las grandes ciudades, que necesitan mucha cantidad de huevo y de carne para poder subsistir. Es decir, no nos tomemos las cosas a cachondeo, porque al final es algo grave que puede ser la ruina de al que le toca. Yo no quiero ponerme en la piel del granjero de Olmedo que ha tenido 4 o 5 granjas infectadas. No me quiero poner en la piel, porque eso es la ruina. La ruina. Aunque te paguen las ponedoras y estés asegurado, simplemente es la ruina, y el malestar que debe de tener esta empresa o este hombre debe ser monumental. Aunque no lo tomemos a cachondeo, porque al final son cosas del comer y que son... el huevo es un alimento que lo utilizamos para todo, para pastelería, para comer, para desayunar, para todo. El huevo y la carne de ave, incluso si ha sufrido una infección de gripe aviar, ¿son seguros para el consumo humano? O sea, ¿hay problemas con el consumo de huevos? ¿Deberíamos plantear algún tipo de medidas cuando compramos una docena de huevos o cuando compramos unos filetes de pollo en la carnicería? No tenemos que tomar ninguna medida, porque, sinceramente, ninguna ave de corral afectada han ido a mercado. Incluso aunque llegasen a mercado, ¿habría problema? Es decir, ese ave que ya ha sido sacrificada o ese huevo que ya ha sido puesto, ¿podría suponer algún problema de salud para los humanos? Según los virólogos y lo que yo he visto en las noticias que nos han pasado, no debería pasar nada, y siempre que esté cocinado y tal, no tiene por qué infectar al ser humano, porque no es un virus que afecte al ser humano, sino es entre aves. Lo que pasa es que es muy virulento, es muy parecido a lo que es cómo se transmitía en el COVID, ¿vale? Es muy parecido. Por eso muchas veces pedimos esto que ha hecho el Ministerio de acotar ferias y avistamientos de pájaros y todo eso, lo vemos bien, porque toda esa gente que iba a ver, por ejemplo, aquí en Aragón, en la Laguna del Gallo Canta, esos autobuses de colegios y tal, lo que estaban haciendo, si estaban en una zona que había aves migratorias muertas y infectadas con influenza aviar, lo que hacían era repartirlo. Incluso si no se llega a tocar ese ave, o sea, solamente por estar en las proximidades. Exacto, tú solo que haya un excremento de esa ave, o que la carga vírica que esté corriendo por el ambiente, al final la tienes en la ropa, y esa ropa, tú estás hablando con un granjero, por ejemplo, y llevas esa ropa y lo que haces es pegársela. Ya. Por eso nosotros hacemos eso que hemos hablado al principio, de medidas de bioseguridad. Yo la ropa que tengo en la granja, o el 100% de todos los granjeros, no la utilizamos para después de la granja. Es decir, esa ropa y ese calzado se queda en la granja, y nosotros después en casa tenemos otro, punto. Es decir, ya nos cambiamos en la granja y evitamos ese contacto con el exterior. Eloy, tú en los años que llevas como granjero en el sector avícola, ¿habías visto algún caso de propagación de gripe aviar como este que estamos viviendo en España? Y hay que recordar también en diferentes países de Europa. En los países de Europa del Este sí. Estos casos que ha habido son normales para ellos, porque las aves se quedan más tiempo allí y están infectadas. Y en lo que es Europa, ya te digo, en zona de Polonia, Alemania, en Francia este año ha bajado un poco, pero también era muy virulento. Pero así en España, desde que soy responsable avícola, no he visto tantos casos de aves silvestres a la vez, porque tú cuenta que en la Laguna de Gallo Canta había 719 grullas. Tan virulento no lo ha habido, ya te digo, en los años que yo llevo como responsable avícola. ¿Y alguien nos ha explicado desde el Ministerio o desde el CSIC o algún organismo científico a qué puede deberse que este año haya más propagación del virus? Ha habido alguna reunión en el Ministerio, un par, muy urgentes, pero eran para más o menos decirnos que la carga vírica pues, se veía en Europa que iba bastante cargada, y después que vendría para España, pero no sabíamos si se iban a quedar, si se iban a tirar de largo. Y claro, al final, por lo que vemos, sí que lo hemos sufrido, sobre todo en esa zona. Y esperemos que no vaya más en ningún numeral ni en ninguna zona más de aves silvestres. Porque de momento en el Parque de Doñana ha habido alguna, pero tampoco nada del otro mundo. Esperemos que no vaya más.
Esperemos que así sea. Eloy Ureña, ganadero y dueño de una granja de engorde de pollos en el municipio de Fallón, en Zaragoza, además de responsable del sector avícola en COAC. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Código de Barras, explicándonos en qué consiste y cómo afecta al sector este brote de gripe aviar que está golpeando a las granjas españolas. Gracias a vosotros y espero que mis explicaciones hayan llegado un poco a las dudas que había a los consumidores. Claro que Muchas sí. gracias. Eloy, gracias. A ti. En un país como España, que consume más de 250.000 toneladas de huevo al año y donde la carne de pollo forma parte de la dieta básica de millones de hogares, seguro que esta subida del precio de los productos avícolas, que muchos expertos anticipan, amenaza con causar nuevos problemas a los consumidores, especialmente, como venimos contando en las últimas semanas, a las familias con menos recursos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.